Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a nuestra 10ª sesión del ciclo de charlas sobre prospectiva y la octava de las charlas temáticas. Le recordamos a nuestro auditorio que estas charlas se graban para posteriormente publicarlas en el canal de YouTube de la Fundación. En esta ocasión tendremos la charla titulada Prospectiva del Desarrollo Sostenible en México, que estará a cargo de la doctora Julia Carabias Lilo, investigadora de la Facultad de Ciencias de la UNAM, expresidenta del Instituto Nacional de Ecología, exsecretaria de Medio Ambiente, de Recursos Naturales y Pesca y miembro del Colegio Nacional, y que además contará con los comentarios del doctor Eduardo Bárcena García, director ejecutivo del Centro Mario Molina y profesor emérito de la UNAM. También es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y de la Academia de Ingeniería. También contaremos con la participación del maestro Fernando Camacho Rico, oficial nacional de Ambiente, Energía y Resiliencia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, en México, y profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Aquí, a continuación, me permitiré leer una breve semblanza de nuestra ponente. La doctora Julia Carabias es profesora de carrera de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Su trabajo se ha centrado en la regeneración de selvas tropicales, restauración ambiental, manejo de recursos naturales, pobreza y medio ambiente y política ambiental, temas en los que ha dirigido tesis, impartido cursos y publicado libros y artículos entre los que destacan Ecología y autosuficiencia alimentaria, la producción rural en México, alternativas ecológicas, manejo de recursos naturales y pobreza rural, agua, medio ambiente y sociedad, cambio climático, conservación y desarrollo sustentable en la selva lacandona. Actualmente realiza sus investigaciones y actividad profesional en la selva lacandona. Fue presidenta del Instituto Nacional de Ecología en 1994 y secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca de 1994 a 2000. Ha formado parte de diversas comisiones ambientales de Naciones Unidas, así como de varios consejos directivos y académicos de organismos nacionales e internacionales y de organizaciones de la sociedad civil. Ha recibido múltiples reconocimientos, entre ellos el Premio Internacional Cosmos 2004 y 4 doctorados honoris causa. En 2017, el Estado mexicano le otorgó la medalla Belisario Domínguez y en el 2018 ingresó al Colegio Nacional. Iniciaremos nuestra charla recordando a nuestro auditorio que estará habilitado el chat de esta sesión para que quienes deseen plantear alguna pregunta lo hagan por este medio. Doctora Carabias, adelante. Muchísimas gracias. Em, Quisiera entonces iniciar esta presentación. Primero agradezco a la Fundación esta posibilidad de establecer un diálogo. Veo a muchas personas que pues hemos tenido en distintos momentos algunos intercambios, hemos colaborado y creo que sería muy rico el que en efecto el tiempo de discusión lo podamos mantener. Voy a hacer una presentación en la que simplemente utilizaré algunas láminas para dar pie y colocar los temas en la mesa. No me voy a entretener en ellas mucho tiempo para que estoy segura que todos tienen una buena parte de toda esta información. Ofrezco una disculpa porque no voy a estar viendo hacia la cámara, sino hacia mi otra pantalla en donde se encuentra mi presentación. Entonces, quisiera comenzar con estas reflexiones muy generales. Estamos viviendo en un mundo con múltiples crisis. Y estamos muy empapados de las crisis económicas, sociales, políticas, culturales. Sabemos que todo este conjunto de crisis ha acompañado en las últimas décadas en algunos países de unas expresiones diferentes en otros, pero de una u otra forma no es raro hablar de las crisis. Y estamos, por lo tanto, ya con nominaciones en el contexto de las Naciones Unidas de la era de la multicrisis. Lo que está siendo muy difícil es incorporar que estas crisis están inmersas en una crisis ambiental que tiene que ver con la pérdida de la biodiversidad, con el cambio climático, con la alteración de los ciclos biogeoquímicos y la alteración del ciclo hidrológico. Si ustedes se dan cuenta, estoy mencionando todos estos grandes cambios globales que están vinculados a los cuatro principales sistemas que rigen el planeta: la atmósfera, la biosfera, la hidrosfera y la geosfera. Y en todos ellos tenemos clara información.
Creo que de todas maneras sigue habiendo una intencionalidad en el mundo, a pesar de que, y justamente el mes de octubre, podemos ver brotes muy preocupantes de distintas expresiones de autoritarismos, de xenofobia, de procesos de mucha discriminación, etcétera, que están generando ambientes muy tensos en el mundo, pero también los que hemos vivido en las semanas pasadas de los fenómenos hidrometeorológicos extremos, que han sido muy fuertes para las poblaciones que habitaban en estos sitios de alto riesgo y de alta vulnerabilidad. Aspiramos, sin embargo, como colectivos, en estos grandes principios de tener un planeta sin pobreza, justo, equitativo, incluyente, próspero, con bienestar, pero no acabamos de entender que nada de esto es posible si no tenemos un planeta sano. Podríamos recorrer toda una serie de explicaciones que nos llevaría el tiempo quizás de esta charla, de por qué esta aseveración, en donde al ser los seres humanos absolutamente dependientes de la biodiversidad, porque somos biodiversidad, porque evolucionamos con las mismas leyes que todo el resto de las especies, porque bebemos, comemos, respiramos gracias a la biodiversidad, es que no podemos pensar que las necesidades de las sociedades se puedan resolver sin este planeta sano. Quiero hacer un brinco porque la historia de la humanidad y en el impacto y la transformación del medio ambiente ha sido desde la misma aparición de Homo sapiens en el planeta Tierra. Pero quiero brincar esos grandes hitos del inicio de la agricultura, de las ciudades y civilizaciones, de los colapsos de las civilizaciones, de la revolución industrial, de la introducción del petróleo, a lo que sería el gran cambio que en el medio ambiente se generó. Antes de estas fechas, antes de la Segunda Guerra Mundial, los impactos en la naturaleza ocurrían, pero nunca se han dado a la velocidad y a la intensidad de lo que ha ocurrido posterior a la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de que gracias a muchos avances científicos, en la medicina, por ejemplo, y en tecnologías, pues se redujo la mortalidad, vino una explosión demográfica y un rápido crecimiento económico. Esto mejoró sin duda el bienestar de las poblaciones, que muchos estados pues lo tomaron como una política de estado después de la Guerra Mundial, este estado benefactor. Y lo que me interesa en esta gráfica señalar, a lo mejor la mayoría de ustedes está familiarizado, pero si no, pues me gustaría que todos estuvieran con esta mínima piso de compartir información, en donde la gráfica en su parte roja anaranjada nos está indicando las tendencias socioeconómicas. Y en el valor rojo es el año de 1950. No importan los detalles, lo que me interesa en esto son las tendencias. Ustedes pueden ver cómo la población, el Producto Interno Bruto, el uso del agua, el uso de papel, de los fertilizantes, etcétera, todos están en un proceso de crecimiento exponencial a partir de los años 50. Y podemos ver la correspondencia de esta gráfica en la parte derecha, en los colores azul-verde, con las tendencias de los cambios y de los impactos en los sistemas planetarios, como la acumulación de carbón en la atmósfera, de los óxidos de nitrógeno, del metano, de los incrementos de la temperatura, la acidificación de los océanos, etcétera, están siendo igualmente con un crecimiento exponencial. Hay muchas tendencias de decir crecimiento cero puede ser una solución. No pienso que eso sea lo correcto de ninguna manera, y menos para países como los nuestros, quizás países que han llegado ya a ciertos niveles de bienestar. Se tiene que pensar de otra manera, no en los países que estamos en este proceso todavía de crecimiento. Lo que sí estoy convencida es que sí hay que crecer, pero no así. No podemos seguir con estas tendencias que están generando estos profundos impactos.
Además, tenemos un tema poblacional. Sé que para los demógrafos lo que ocurrió durante estas primeras décadas, cuando la población se duplicó en menos de 40 años, hubo una preocupación muy seria de estas tasas de crecimiento tan aceleradas. La vida media, la esperanza de vida pasó de 46 a 73 años. Y hubo una enorme preocupación de que el crecimiento era mucho más rápido que la producción de alimentos, y ahí tuvimos los informes múltiples del Club de Roma, del MIT, etcétera, que estaban argumentando los riesgos de estos crecimientos. Hubo políticas en el mundo de distintos tipos, y el incremento de la tasa de crecimiento de la población disminuyó notablemente, y se espera que llegue a 10 millones, 10 mil y pico millones, 10 mil millones de personas hacia el año 70-80, y dependerá de las políticas que implemente China en este caso, que puede crecer más. Parecería una buena noticia, pero hay que verlo en términos absolutos. Estamos hablando que desde la población que tenemos hoy de 8.300 millones de personas a 10.300 millones de personas, son 2.000 millones más, casi la misma población que existía en la Segunda Guerra Mundial. Si el planeta está tan deteriorado, 2.000 millones de personas así, con estos modelos de crecimiento, va a ser imposible. Estamos creciendo de manera exponencial, utilizando los minerales, los combustibles fósiles de manera exponencial, y nuestro consumo es mucho mayor que el propio crecimiento de la población. Es un consumo cada vez más depredador, con tecnologías que son insustentables. Esta es una situación que no solamente ha generado que extraigamos más recursos de la naturaleza, de lo que la naturaleza puede aportar, sino que además estamos desechando más de lo que puede asimilar. Esto lo venimos diciendo por décadas. Lo que es más nuevo sobre todo este planteamiento es que además estamos alterando los sistemas físicos, químicos y biológicos, que no tenemos claridad hasta dónde puedan llegar estos impactos. No es nada más una cuestión de sobreexplotación o contaminación, es un asunto de modificación del funcionamiento de estos sistemas. Esto la ciencia lo ha planteado a través de el marco conceptual que nos aportan el Centro de Resiliencia de Estocolmo, con los límites planetarios o umbrales planetarios, en donde han definido 9 sistemas que están dándole seguimiento, que están monitoreando. Estos límites planetarios, para quien no esté muy familiarizado con ello, están definiendo un nivel de umbral en el cual la vida en el planeta tal y como la conocemos actualmente podría mantenerse relativamente estable. Y la medición que se hace es con esta escala en los que se están saliendo de los niveles de una situación, digamos, de confort para la vida y las sociedades. Podemos observar cómo está excedido el cambio climático, la integridad de la biosfera, el cambio de uso de suelo, el ciclo hidrológico, el agua dulce, los ciclos biogeoquímicos y otras entidades que son fundamentalmente las sustancias producidas por los humanos, y que entre ellas está, por ejemplo, los microplásticos. Hay dos que son todavía tendencias que no han rebasado los límites, la de la acidificación de los océanos y la acumulación de los aerosoles en la atmósfera, y hay una sola historia de éxito a la cual me referiré dentro de un momento más. Vamos a ver algunas de ellas. La integridad de la biosfera, con rasgos muy, muy generales, porque esto puede llevarnos mucho tiempo. Si ustedes ven el color, ya sea el café y el verde que se encuentra en este mapa, esto está correspondiendo a las zonas boscosas del mundo, selvas y bosques templados.
En la parte café está expresando el cambio de uso de suelo que se ha provocado, esto para las actividades fundamentalmente agropecuarias y que se han perdido estos bosques. Esto nos ha llevado a que la mitad de la superficie terrestre se encuentra ya ocupada para las actividades productivas agropecuarias, fundamentalmente las pecuarias. Ustedes pueden observar aquí que el 12% de la superficie terrestre se dedica a la agricultura, el 37% a la ganadería, pero de esa agricultura mucho es producto cultivado para el alimento del ganado. Por lo tanto, la ganadería nos está ocupando cerca del 45% de la superficie terrestre. Sabemos que estos procesos de deforestación están ocurriendo a una velocidad de decenas o centenas de veces más rápido de lo que ocurrió en los últimos 10 millones de años. Y todos los grupos que están aquí marcados, los corales, los mamíferos, las aves, los anfibios, las cícadas, están en un proceso de disminución. Se sabe, se ha evaluado que los estudios que han producido el IPBES, que de seguir estas tendencias estarían en peligro de extinción o extintas cerca de 1 millón de especies, de un total de 8 millones de especies de animales y plantas. Estamos hablando, por lo tanto, de lo que se ha llamado la sexta extinción masiva de especies. Veamos algunos elementos de cambio climático. En el caso del cambio climático, todos sabemos que hay una atmósfera cuya composición permite este efecto invernadero y que sin ella la temperatura de la superficie terrestre sería entre 15 y 18 grados centígrados menos de lo que es actualmente. Gracias a esa atmósfera, esa composición, que es el efecto invernadero, es que tenemos las temperaturas estables que han ocurrido en los últimos miles de años. No obstante, todos los indicadores nos están diciendo cómo estamos produciendo cantidades de dióxido de carbono en una forma exponencial, que eso se está midiendo por muchas instancias, pero el observatorio de Mauna Loa nos está demostrando cómo la curva de acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera, y eso cómo está en una correspondencia directa en el incremento de la temperatura, que ya para la fecha actual se estima de 1.4 grados centígrados. Sabemos cuáles son las fuentes, principalmente la producción de energía, tanto para el transporte como para la energía eléctrica, pero también la agricultura, ganadería y el cambio de uso de suelo están siendo dos factores muy importantes que provocan precisamente, generan el dióxido de carbono y también el metano. Eso, los impactos muy conocidos, los fenómenos hidrometeorológicos extremos se están intensificando y haciendo cada vez más frecuentes, los procesos de deshielo, de sequías recurrentes, de olas de calor, las inundaciones que vienen acompañadas con eso, es algo que tenemos ya muy metido en una conciencia colectiva. Veamos algunos elementos de la alteración del ciclo hidrológico. Sabemos que una cuenca tiene que funcionar. Cuando funciona de manera sana, está teniendo este ciclo a través de la precipitación, los escurrimientos, la infiltración, los acuíferos, la transpiración y evapotranspiración, y así continúa el ciclo hidrológico. Pero cuando estamos alterando la vegetación y estamos ocupando los espacios de infiltración por sellamiento de cemento, por otras actividades, o estamos desviando los ríos, estas alteraciones nos están provocando un cambio en los ciclos hidrológicos de las cuencas y, por lo tanto, el cambio de la disponibilidad de agua para quienes allí la habitan. Sabemos que una buena parte de todo este agua está siendo utilizada para la agricultura, el 70%, y de eso cerca del 40% se está desperdiciando, entre 40 y 60% se está desperdiciando por un mal sistema de riego. Sabemos además que la mayoría de los ríos caudalosos están represados y eso fragmenta a estos ríos. Y sabemos que prácticamente todos los cuerpos de agua tienen algún grado de contaminación.
Esta pérdida de disponibilidad de agua, aunado al crecimiento de la población en los países, está colocando cada vez más rápido a países en un nivel de estrés hídrico como el que ya tenemos en nuestro país. Veamos algunos elementos de la alteración de los ciclos biogeoquímicos, en donde pues para incrementar la productividad se utilizan nitrógeno, fósforo, potasio, pero no todo puede ser utilizado por las plantas. Este queda acumulado en el suelo y estamos colocando más esto de fósforo y nitrógeno en los suelos del planeta del doble que los límites planetarios orientan. Y de los plásticos, sabemos, las islas de plástico que se están formando en distintas partes de los océanos y que hay más masa de plásticos ya en el océano que de materia viva, que de peces y el resto de la flora y de la fauna. Estos son los grandes problemas. El único límite planetario, un gran planetario que hemos podido como humanidad revertir es el de la capa de ozono. Y en ese sentido es a partir del conocimiento científico que Mario Molina y Rowland aportan, el convencimiento que hay en la toma de decisiones, esta toma de decisiones llevada no solamente a las políticas nacionales, sino al nivel de las Naciones Unidas con el Protocolo de Montreal, en la inversión gracias a fondos económicos que se formaron de las empresas para la reconversión productiva. Es una historia de éxito que suma del conocimiento científico hasta el consumidor, que nos demuestra que una cosa tan compleja como el agujero de ozono en la estratosfera puede ser revertido. Y esto es una esperanza porque entonces esto nos indica que todo lo demás, siguiendo modelos semejantes, puede ser revertido. ¿Cuáles serían estas metas aspiracionales a las que deberíamos de orientarnos? Están establecidas ya en los distintos acuerdos y en nuestra propia legislación. Deforestación cero, el uso de la vida silvestre sin exceder su capacidad de renovación, la recuperación de ecosistemas, las cero emisiones netas o una economía descarbonizada, el cero residuo o la contaminación cero. Y hemos firmado múltiples compromisos, y aquí menciono solamente algunos de los que están más directos involucrados con estas metas, como la Agenda 2030 y sus ODS, el Acuerdo de París, el Marco Mundial para la Biodiversidad de Kunming-Montreal, el diseño de las Naciones Unidas para la Restauración. Y por supuesto, la Agenda 2030, que estos 17 objetivos tienen una gran diferencia como eran anteriormente las metas de milenio. Estos son objetivos con metas, cada uno, con plazos, pero que además están interconectados entre todos ellos. Esa es la parte para mí que más nos está costando entender, estas interconexiones, en donde los eventos que hemos mencionado de las crisis globales no solamente actúan cada una por separado, sino tienen sus sinergias entre ellas. Hay un proceso de cascada que no tenemos siquiera la conciencia de largo plazo de qué impacto puede tener. La solución a estos problemas no puede ser más que una visión integrada. Entro a esta parte final de las estrategias. Parecería de un nivel de complejidad enorme, pero si vamos viendo, y no he dedicado el tiempo suficiente para poder ir analizando cada una de las causas, aunque todas ellas fueron mencionadas a grandes rasgos, todas y cada una de ellas podemos ver que están coincidiendo con temas muy específicos, que es cómo nos alimentamos, cómo estamos utilizando nuestra energía, si estamos o no conservando nuestros ecosistemas naturales en donde se encuentra la biodiversidad y proporciona los servicios ecosistémicos, que tendamos hacia las ciudades resilientes y a una economía circular. Por supuesto que no todo tiene el mismo impacto en el territorio de la misma manera. Hay sitios en que tenemos que concentrar la conservación y sitios en que tenemos que concentrar la economía circular. Por ello podemos acomodar de una manera planificada adecuadamente estas estrategias en nuestro territorio, desde espacios que no se vayan a alterar hasta sitios que están muy alterados. Señalo algunos rasgos de cada uno de ellos.
por ejemplo, en el caso de la conservación y uso sostenible, necesitamos fortalecer las áreas naturales protegidas, incrementarlas y tener la representatividad, manejarlas bien, valorar la biodiversidad, promover cadenas de mercado con productos verdes llamados que son producidos de manera sustentable, que además generan empleos, ingresos, y que esos sistemas productivos están formando parte del conocimiento tradicional también de las comunidades, como el manejo forestal sostenible, el manejo de la vida silvestre, el ecoturismo, la pesca responsable. Hay políticas de esto, pero son políticas que no están metidas en un alto nivel de decisión y tienen muy pocos recursos económicos. Un sistema alimentario que requiere de una planeación al nivel de paisaje para lograr la conectividad ecológica y productiva, que esté basado en prácticas agrícolas sustentables, esto que reduzca el desperdicio y que esté disminuyendo sobre todo la producción de cárnicos y lácteos, lo cual nos llevaría a liberar mucha superficie del planeta para la reocupación y la recuperación de ecosistemas y su utilización, pero con sistemas productivos mucho más sustentables. Y en el caso de los océanos, por supuesto, con las pesquerías. El caso de las políticas energéticas, pues energías limpias que requerirán de inversiones, pero no pueden ser solamente públicas, tienen que ser también privadas y con leyes y políticas y una regulación del el Estado, pero con una coinversión. La eliminación gradual de los combustibles fósiles y esto llevar a emisiones cero. El fomento de una economía circular, cuya lógica es minimizar la extracción de recursos, eliminar y reducir sustancias tóxicas y sobre todo eliminar la obsolescencia programada. Hoy los productos están programando para ser desechados y eso es una cuestión absolutamente amoral. Eh, Finalmente está el rediseño de las ciudades a ciudades más resilientes, ciudades por barrios, ciudades en donde se reduzca la movilidad, tenga los espacios de convivencia, tenga viviendas dignas, el incremento de las áreas verdes, una infraestructura verde y sostenible. Esto requiere de transformaciones institucionales. Nuestras políticas y nuestro marco legal son buenas, son sólidas, pero están quedándose muy rezagadas frente a la necesidad de enfrentar estos cambios globales de manera integral y las sinergias que se generan entre ellos. Las formas de gobernanza ya no dan para poder incorporar en los territorios los distintos sectores que tienen buena parte de las soluciones basadas en la naturaleza. Una política de investigación científica y de innovación tecnológica que tiene que acercarse mucho más hacia la integralidad y hacia la multidisciplina y encontrar y reforzar los mecanismos de transferencia del conocimiento para la toma de decisiones. Creo que el ejemplo de la Conavio es uno de los ejemplos más afortunados, no solamente para México, sino en el mundo. Por eso la defendimos fuertemente durante todo el sexenio pasado, que se pretendía eliminarla. Y es una institución que demuestra que cómo se puede trabajar con la academia, con los investigadores, con el conocimiento que se genera científico para eh, eh, traducirlo en políticas que puedan estar al alcance de los tomadores de decisión. Si se toman o no las decisiones, tiene que ser un proceso que también se tiene que supervisar porque debería de ser sancionado cuando existe el conocimiento y este conocimiento no se toma en cuenta en estas decisiones. Por ello, creo que sí se requieren transformaciones importantes, pero que todas están en la posibilidad de la ruta de un país que tiene su capacidad en recursos humanos, en recursos naturales, incluso en recursos financieros, y que lo que nos está faltando fundamentalmente es la articulación y la voluntad política de echarlos a andar. Yo aquí dejaría mi presentación para dar lugar a los comentarios de nuestros otros dos participantes y después poder escuchar las intervenciones que pueda tener
quienes nos acompañan en esta charla. Muchas gracias. Doctora, muchísimas gracias por esta interesante charla y por ajustarse bastante bien al tiempo, en verdad, muchas gracias. Con esto damos paso ahora a las intervenciones de nuestros dos comentaristas. Doctor Eduardo Bárcena, por favor, le cedo la voz para que haga su comentario. Adelante. ¿Su micrófono está apagado? No logramos escucharlo aún. Es que el micrófono está cerrado, Eduardo. Antes Sí. lo tenías abierto y sí te escuchábamos bien. ¿Listo? Ahí está. Doctor. Le escuchamos bien, doctor. Adelante. Bueno, voy a iniciar por compartir la pantalla. Nuevamente te dejamos escuchar. No. No, ya no le escuchamos y no se ve la presentación aún. No, no le oímos, doctor, disculpe. ¿Puede intentar hablar nuevamente para ver si lo escuchamos? ¿Escuchan? Ahora sí lo escuchamos, perfecto. ¿Ya me ¿Le escuchan? escuchamos Bueno, bien? a ver, voy a intentar de activar la pantalla. Comparto. Estamos viendo tu escritorio. Ahora sí ya. Ahora sí. Perfecto, ya solo si lo... perfecto, la vemos bien. Adelante, doctor, muchas Bueno, gracias. no, gracias a ustedes. A ver, rápidamente, gracias, doctora Julia Carabias, por tan excelente presentación. Es un reto difícil comentar en 15 minutos, ¿verdad? Todo lo que usted ha dicho, pero trataremos de hacer nuestro mejor esfuerzo. A ver, yo quiero empezar por tocar las dos palabras claves de esta charla, de esta sesión, que son la prospectiva y el desarrollo sostenible. Y necesitamos tener claramente definido este marco. ¿Qué es la prospectiva y por qué importa? El estudio del futuro para anticipar escenarios posibles y tomar decisiones estratégicas en el presente, tema que tocó la doctora Carabias al final de su presentación. Y el desarrollo sostenible es las necesidades actuales sin comprometer recursos y oportunidades de las generaciones futuras e involucra el aire, el agua, el suelo, los especies vivientes y no solo los seres humanos. Y quiero honrar la memoria del doctor Mario Molina por su trascendente ejemplo y todo lo que él hizo para poner en el escenario de este país el desarrollo sostenible. El 2005, 10 años después de haber obtenido su premio Nobel, él refrendó su compromiso con México al fundar el Centro Mario Molina para estudios estratégicos sobre energía y medio ambiente. Y la misión que propuso ahí era promover el desarrollo sostenible con iniciativas orientadas a atender los problemas ambientales complejos con base en evidencias y con rigor científico. Y de ahí deja dos legados. Uno, que ya fue señalado, la ciencia es la herramienta fundamental para los grandes problemas de la humanidad. Y el segundo, que hay un cambio cultural necesario, es un cambio complejo, pero que tiene que ser trazado con mucha precisión a mediano plazo, que es la educación. Se depende de la educación de los jóvenes y de los niños para que podamos tener esta cultura adecuada de la preocupación sobre el medio ambiente. Por esta razón, y
a raíz del fallecimiento, lamentable fallecimiento del doctor Mario Molina en 2020, el Centro Mario Molina y la UNAM hicieron una asociación estratégica en 2021 para llevar a cabo pues una sinergia, ¿no?, alrededor de todas estas temáticas. Pensable tener muy claro, y ya lo señaló la doctora Carabias, es indispensable respetar la capacidad de regeneración de la naturaleza para mantener un equilibrio ecológico. Y en segundo lugar, promover el desarrollo humano donde la economía y el medio ambiente estén en equilibrio. Lo que nos ha señalado es que los procesos económicos asociados al incremento de la población y todo lo que se deriva, pues ha rebasado completamente el equilibrio o esas capacidades del medio ambiente. La doctora Carabias se mencionó lo que denominó una emergencia global ambiental, con los componentes de tipo económico, social, político y cultural. Y de ahí estableció lo que define como la meta aspiracional global, con elementos de un bienestar social, sin pobreza, con prosperidad, justo, incluyente y equitativo para pretender y buscar tener lo que denomina un planeta sano. Presentó datos documentados y muy claros y muy preocupantes, como el aumento de la población y el consumismo a lo que esto ha llevado. Consumismo que incluye un aumento exponencial de la energía, entre muchas otras cosas para producción de alimentos, la necesidad de aprovechar los recursos del suelo con la aplicación de fertilizantes, los problemas que tiene de la baja eficiencia de uso de las plantas de los fertilizantes y la acumulación de plásticos, ¿verdad?, que va aparejada a esta economía desbordada que hemos tenido. Presentó datos y gráficas y mapas muy dramáticos y alarmantes sobre la pérdida de las selvas tropicales y la deforestación y la consecuencia que esto tiene en la extinción de las especies. Todo esto englobado alrededor de esta temática que es el cambio climático y sus consecuencias. Habló de un cambio de paradigma con instituciones, una gobernanza adecuada para alcanzar los objetivos y un marco legal con una justicia ambiental. Muy puntual en la importancia de la investigación científica, que va alineado con uno de los legados del doctor Mario Molina. Y solo con una investigación física documentada, sólida y muy precisa, es que la transferencia de conocimiento puede llegar a los tomadores de decisión. Y también ella lo señaló, si los tomadores de decisión hacen caso omiso a estas evidencias puntuales, claras, precisas, pues entonces hay una crisis a nivel de los tomadores de las decisiones políticas. Ella cierra con un mensaje muy importante, por lo menos en la presentación, del doctor Sarukan, en donde puntualiza la emergencia ambiental actual. Presentó también un gradiente de la intervención humana en los ecosistemas y con ello las diversas estrategias que se tienen que perseguir. La conservación de la biodiversidad, el sistema alimentario sostenible, con una reducción en el desperdicio de alimentos y del agua que va ligado con esto, y algo muy importante, que es la disminución en la producción de productos cárnicos y lácteos para la alimentación.
que no solo tienen un efecto importante a nivel planetario, sino que también inciden mucho en la salud humana, como ha sido documentado por múltiples estudios. La importancia de contar con energías limpias o verdes que vayan a una disminución de los combustibles fósiles como los principales productores de los gases de efecto invernadero, y que esto se derive en leyes y políticas que fortalezcan o apuntalen esta transición hasta a las nuevas fuentes de energía. Y finalmente la economía circular, a través de estos que se denominan las 4R, el reuso, la reposición, la restauración y el reciclado, con un elemento también básico y ella lo llamó amoral, pero yo diría que es un producto de este crecimiento aborazado de la economía mundial, de la industrialización desbordada, que es la obsolescencia programada. Los residuos que salen de todos los productos electrónicos, esos no tienen ninguna degradación natural en el medio ambiente y su acumulación es verdaderamente dramática. Los elementos distintivos de la presentación de la doctora Carabias es que es una problemática muy compleja y con componentes de muchos tipos. Sus consecuencias, sin embargo, son que los efectos son globales en todos los países y todos los grupos sociales. Aquí no hay fronteras. Esto va a afectarnos a todos, ya sean países y comunidades que causan o son generadores de afectación al medio ambiente, o simplemente los países que son afectados por estos cambios. Así que hay un requerimiento absoluto de que hay que tener convicción y concertación de todos los sectores, el gobierno, la industria, la academia y la sociedad civil, para atender esos problemas. Ahora, en el caso de México, ¿cuál es el contexto actual? Muy resumidamente y con algunos ejemplos. Hay algunos avances limitados. Se han seguido algunos de los ODS de la ONU de 2023, como programas de protección ambiental bien diseñados, energías renovables incipientes, una legislación ambiental bien establecida y una participación ciudadana en temas socioambientales. Sin embargo, todo esto son apenas los inicios. ¿Cuáles son los grandes desafíos de nuestro país? La desigualdad social, el pobre nivel educativo, un cambio climático que ya fue documentado por la doctora Carabias, con sequías, huracanes, incendios, etcétera, etcétera. La enorme y lamentable pérdida de biodiversidad, que ha sido una riqueza de nuestro país, que nos enorgullece mucho, y una urbanización desordenada. Así de sencillo. Uno, se toman las acciones y las decisiones necesarias y una transformación sostenible con políticas fuertes, cooperación internacional, innovación social y tecnológica. Un segundo escenario es que pues, hay un estancamiento, no hay un crecimiento económico, pero sin un enfoque ambiental ni una equidad social. Pero tercero, el más preocupante y el que a lo mejor las probabilidades van más en esa dirección, es un colapso ambiental, con crisis climáticas, conflictos sociales, migraciones por todos los desastres y, en fin, entonces sí, el desmembramiento de un país en toda su estructura funcional. Así que las acciones urgentes son educación para el desarrollo sostenible, las alianzas, fomentar alianzas, gobierno, academia, empresas y sociedad civil, una inversión en innovación verde, el fortalecimiento del Estado de Derecho ambiental. Esto es fundamental. Si no hay leyes, si no hay principios que se apliquen y que se digan, todo lo demás se queda en buenos deseos. Y una participación ciudadana en políticas públicas. Así que estamos todos sujetos a esta última llamada para hacer ya no algo, sino mucho. Todos tenemos que hacer mucho. ¿Quiénes son los responsables inmediatos de estas acciones? Bueno, sin duda los gobiernos son los que toman decisiones y formalizan las acciones, pero también la academia, que debe proponer soluciones a través de
de proyectos e investigaciones claramente dirigidas a atender los grandes problemas y las innovaciones adecuadas, y todo ello para beneficio de la sociedad, simplificada la sociedad como la civil y también el sector productivo. Así que, por el entorno en que estamos, tanto la doctora Julia Careros como yo, ¿qué deben de hacer las instituciones de educación superior? Bueno, sus 4 grandes tareas claramente establecidas son formar recursos humanos, todo alrededor de los temas ambientales. Divulgar para concientizar a la sociedad. La sociedad no está educada, la sociedad no sabe que está en riesgo la vida futura, pues, de ellos mismos y no digamos de sus hijos y sus nietos. Investigar para desarrollar propuestas de solución y vincular para probar diagnósticos y soluciones a gobiernos y sector productivo. Que esa voz sea mucho más intensa, más fuerte y pueda llevar al eco que es necesario. Así que, como conclusión, dejémoslo en estas palabras. El futuro no se predice, se construye. México tiene una obligación, pero también una oportunidad real para alcanzar un desarrollo sostenible si actuamos hoy con visión, justicia y colaboración ordenada e integrada. Es parte. Muchas gracias. Doctor Bárcena, muchas gracias por su presentación e igualmente por ajustarse al tiempo. Le cedo el uso de la voz ahora al maestro Camacho para que haga su comentario a la presentación de la doctora Carabias. Adelante, Fernando. Muchísimas gracias. Yo también voy a intentar compartir mi pantalla de Adelante, manera adelante. exitosa porque, bueno, los fierros no tienen palabra y siempre Adelante, adelante. Ya podemos ver tu presentación. la Solo pongo listo. Perfecto. muy bien. Adelante. Ahora, ¿qué problema? Permítanme un segundito porque yo ya no veo lo más en mi pantalla. Tengo que poner aquí. Proyéctala nuevamente. Y en la Sí, parte superior donde dice configuración de visualización, dale duplicar pantalla. aquí arriba, configuración. Ah, hasta arriba dice configuración de Ajá, visualización. pantalla. La que está a la mitad. Sí, allá, listo. Ajá. Y dale duplicar. 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 No, creo que no. Ven, les decía que Listo, siempre. ya la vemos bien. Sí, nada más que yo tengo un guioncito para poder ir siguiendo, que es el que estoy intentando poder ver. Permítanme un segundito. Les ofrezco una disculpa. Y bueno, en lo que lo logro, quiero agradecer la invitación a este evento por parte del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en México, especialmente la representante residente, la la señora Silvia Morimoto quiere agradecer y celebrar los 50 años de la Fundación en México. Creo que se dice fácil, pero no, es medio siglo de trabajo, justamente contribuyendo al desarrollo basado en ciencia, ¿no? Y también me gustaría eh, eh, felicitar a la maestra Carabias, como la conocemos en el sector de las áreas naturales protegidas, del cual me sigo sintiendo parte, me trabajé muchos años allí, porque recientemente en el Congreso Mundial de Conservación de la Naturaleza recibió el premio Fred Packard, ¿no? Por su contribución a las áreas naturales protegidas del mundo. Creo que la maestra tiene una amplia trayectoria que ha dejado huella en muchos de nosotros. Y pues bueno, quiero también agradecerle la presentación al doctor Bárcena, perdón, mis disculpas. Creo que comentó de manera excelente lo que ya la maestra nos ha compartido, ¿no? Bueno, yo quisiera nada más retomar parte de lo que ya dijo la maestra Carabias, permítame, maestra, es como yo cariñosamente siempre le hemos llamado. Eh, nosotros actualmente vivimos en un planeta que enfrenta una triple crisis planetaria, ¿no? El cambio climático, la contaminación y la pérdida de la biodiversidad. Y me gustaría detenerme un poco en la pérdida de biodiversidad porque es precisamente una
de los componentes que a veces es más difícil de identificar. Tres cuartas partes de la superficie del terrestre ha sido profundamente impactada y dos terceras partes de la superficie marina también, ¿no? Em, ya la doctora Carabias ha mencionado justo que la forma en la que producimos nuestros alimentos es uno de los factores de cambio y de contaminación de los ecosistemas más fuerte, ¿no? Y esto nos ha llevado a que más de 1 millón de especies están actualmente en peligro de extinción. Em, Creo que tanto el doctor Bárcena como la doctora Carabias han mencionado justo que la forma en la que nuestros sistemas productivos se desarrollan actualmente tienen externalidades muy fuertes, ¿no? Como la producción de plásticos que actualmente pues han generado estas islas de generación donde se pueden encontrar islas de plásticos, ¿no? Y microplásticos que están afectando a las poblaciones de peces y que finalmente terminan como parte de nuestra alimentación, ¿no? Y creo que, pues bueno, en los últimos 50 años la cantidad de, de- de personas ha aumentado el doble, la economía global ha crecido 4 veces y el comercio internacional 10 veces, ¿no? Esto, sin lugar a dudas, pues tiene un impacto nos ha llevado a este escenario de triple crisis planetaria. Y como ya mencionaron anteriormente, esto nos lleva a que la forma, digamos, nuestros escenarios a corto y mediano plazo sean cada vez más complicados, ¿no? Ya el World Economic Forum en su publicación anual sobre los riesgos a las economías globales han identificado que al menos en los próximos 10 años, 5 de los riesgos están vinculados a estos problemas ambientales de lo que ya la doctora Carabias y el doctor Bárcena nos ha comentado, ¿no? Eh, y lo vemos constantemente en lo que está sucediendo a nivel mundial, ¿no? Entonces, pues bueno, sin lugar a dudas, este escenario requiere de soluciones. Eh, yo trabajo en la organización eh, que se dedica justamente a acompañar a los países a reducir la pobreza y la marginación, ¿no? Yo trabajo en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Tengo el honor de liderar la agenda de ambiente dentro del programa. Y nada, me gustaría contar un poco lo que hacemos, un poco para dar pie a la reflexión y a comentar un poco de lo que ya mencionaba anteriormente, ¿no? Es una agencia de las Naciones Unidas que trabaja en 170 países y que actualmente en México tenemos más de 60 años, ¿no? Y justamente el papel que buscamos, que tenemos en estos países es generar alianzas en los 3 ámbitos de gobierno: el sector privado, la academia, las comunidades y la sociedad civil, ¿no? Eh, Nuestras acciones incluyen soluciones al desarrollo de largo plazo, buscando un liderazgo ambiental y un compromiso para no dejar a nadie atrás. Y esto es muy importante, ¿no? Ya hemos escuchado que parte del problema son las desigualdades, ¿no? Digamos, las crisis ambientales que estamos viviendo también generan una desigualdad y justamente las personas que se encuentran ya en condiciones vulnerables, probablemente, y como ya lo mencionaba el doctor Barzana, el escenario más catastrófico apunta a que van a verse todavía mucho más vulneradas en su bienestar, ¿no? Y, pues bueno, parte de lo que hacemos en el Programa de Naciones Unidas es el informe de desarrollo humano, que está muy relacionado con lo que hemos estado hablando, ¿no? Estas perspectivas. Em, Nosotros desde el PNUD, desde el 1990, año con año se publica este índice de desarrollo humano y recientemente ya en el año 2020 se hicieron adecuaciones para poder identificar cuáles son aquellos países que siguen, digamos, eh, generando mucho más impacto ambiental en sus procesos de desarrollo, ¿no? Esta gráfica justamente muestra aquellos países que sí están reduciendo o más bien incrementando sus índices de desarrollo, pero que a la par también están incrementando las emisiones y eh, el, eh, están incrementando la consumo de recursos, ¿no? Entonces, creo que eso es parte de lo que tenemos que hacer modificaciones
en los sistemas económicos, ¿no? Estos sistemas económicos que nos han llevado a tener esta triple crisis planetaria. Y bueno, aquí dejo nada más el QR del último informe, que también está empezando a identificar algunos de los otros estresores en el desarrollo, ¿no? Como son estas tecnologías emergentes que, si bien pueden ayudarnos, también pueden tener impactos en estos temas ambientales que hemos estado platicando, ¿no? A mí me gustaría ir avanzando hacia el cierre, pensando en cuáles son las soluciones hacia estos problemas, ¿no? El planeta, bueno, actualmente la civilización se encuentra en esta, digamos, problemática muy compleja, y creo que el multilateralismo, no solamente creo que me sumo a muchas de las personas que seguimos pensando que el multilateralismo es la opción para atender las problemáticas, ¿no? Ya mencionaba la maestra Carabias, la CONAVIO, por ejemplo, ¿no? Actualmente está en proceso la actualización de la NDC, que son las metas nacionalmente determinadas ante la Convención Marco de Cambio Climático, ¿no? Que justamente busca reducir las emisiones, ¿no? Y hacer modificaciones en los sistemas económicos. Y México pues está en proceso de actualización de esta NDC. eh, y otro de los temas que son muy importantes, y le voy a pedir a mis compañeros, si alguno de ellos está viendo esta pantalla, que dejen de escribir en Teams. Intenté bloquearlo, pero no lo logré. Les decía, el multilateralismo, tenemos la Convención Marco de Cambio Climático, pero por otro lado tenemos el Convenio de Diversidad Biológica. Y el Convenio de Diversidad Biológica actualmente está guiado por el Marco Común-Montreal. Este Marco Común-Montreal es, digamos, lo que vamos a hacer de aquí al 2030, y algunos países están justamente en proceso de desarrollo de sus metas nacionales. México, particularmente, y justamente a quien le toca hacerlo es a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, le toca diseñar, de la mano de todas las agencias del sector de la Administración Pública Federal, las metas nacionales para cumplir con esto, ¿no? Y es justamente estas metas nacionales que presentó la CONAVIO el año pasado, fueron reconocidas a nivel mundial por justamente el proceso en el cual se desarrollaron. Se desarrollaron de manera participativa, se tienen hitos claros, ¿no? Para poder lograr su cumplimiento. Y estas metas fueron reconocidas tanto por la FAO, como en el mismo congreso que fue reconocida la maestra Carabias, fueron reconocidas justamente estas metas nacionales por la medalla Reverse Red de las NBSAPs, ¿no? Entonces, sí, ahí ya lo mencionaba ambos, tanto el doctor Bárcena como la doctora Carabias, hay avances, y creo que México en este momento está retomando su liderazgo en materia ambiental, ¿no? A nivel global, y creo que lo que hagamos en los próximos años, los cambios que logramos hacer en nuestros sistemas de producción, en nuestros sistemas económicos, van a ser clave para lograr revertir el escenario en el que nos encontramos, y esperamos no llegar a ese escenario más catastrófico que nos mencionaba el doctor, ¿no? Entonces, pues bueno, yo aquí lo dejaría sin lugar a dudas. Es un reto poder estar comentando las, las ponencias de dos eminencias, ¿no? Pero bueno, yo hablo desde la trinchera en la cual me toca ahorita contribuir, que es justamente desde las Naciones Unidas, y el rol que tenemos de acompañar a los países en la construcción de estos marcos para poder atender la crisis planetaria en la que nos encontramos. Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernando, por tu participación, e igualmente por ajustarse al tiempo. Doctora, la verdad es que vamos con muy buen tiempo. ¿Le gustaría reaccionar a alguno de los comentarios del doctor Bárcena y del maestro Camacho? No, yo solamente quisiera agradecer sus comentarios, agradecer a Fernando tus comentarios por estos reconocimientos, porque me uno también al de la CONAVIO, que fue muy importante. Y creo que lo mejor sería poder escuchar a quienes nos acompañan, y tener entonces otra ronda
entre nosotros de poder reaccionar a, a una visión que puede ser desde muchas ópticas y nos puede enriquecer mucho esta charla. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Bien, ahora daremos paso a la sesión de preguntas por parte del auditorio. Por respeto al tiempo de todos ustedes, solo tomaremos 3 preguntas, por lo que si hubiera alguien que desee plantear alguna, le agradecería que pueda levantar la mano mediante el botón correspondiente en la plataforma. Rodrigo Gutiérrez, adelante. Listo. Buenas noches. La pregunta sería, ¿cuál creen que es la mejor manera o la manera más eficaz de hacerle llegar este conocimiento a los tomadores de decisiones para que puedan, en teoría, hacer uso de ello? Porque creo que muchas veces lo podemos ver como, por ejemplo, con Trump en Estados Unidos, que de plano rechazan este conocimiento y lo tachan como de progresista y mentiroso, y pues actúan en un sentido contrario a ello, ¿no? Contrario al progreso en este sentido. La Adelante. idea, la idea es tomar las 3 preguntas o vamos de una en una. Podemos ir una y una, si gustan. Ok, entonces, y desde mi punto de vista, creo que muchos países tienen establecidos mecanismos en donde sus cuerpos colegiados académicos, en los que están pues las autoridades científicas, digamos, más destacadas, forman estos colegiados que los países tienen obligatoriedad de escucharlos bajo distintos mecanismos, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, la Academia de Ciencias es una academia que asesora a la Presidencia de la República, y así podemos ir mencionando algunos otros países que tienen esto establecido. México lo tuvo en algún momento, quizás Eduardo me puede ayudar con el nombre que tenía en su momento, porque no es la Academia de Ciencias, pero sí era, según yo, un consejo científico para la presidencia que, si no mal recuerdo, dejó de funcionar ya en lo que va de este siglo. Tenemos muchas estructuras colegiadas en el país. Tenemos muchas academias, la Academia de Ciencias, una de ellas, por supuesto, pero también están la Academia de Ecología y la de Geografía y muchas otras. No están trabajando articuladamente lo suficiente como para poder hacer un frente en la agenda que debiera de ser la agenda de las prioridades que deberían de ser incorporadas en la toma de decisiones. Eso es una parte que yo creo que la propia comunidad científica no lo ha hecho. Sin embargo, tampoco lo ha hecho el gobierno en la construcción de esa interfaz obligada para que las decisiones se tomen con la evidencia científica. Y a mí me parece que incluso debería haber una normativa en la cual los funcionarios públicos que no están reconociendo y tomando en cuenta esa evidencia científica cuando está accesible, debe de ser sancionado. Y esto, bueno, pues es una práctica que por supuesto que no ocurre y legalmente no está establecido. Pero creo que la forma más eficiente, para terminar mi opinión sobre esta importante pregunta, es justamente lo que ejemplificaba yo con la Conavio. Esa es una institución pública, es una institución gubernamental que convoca a los científicos. La Conavio no es una institución que tenga a sus expertos y haga todo. Tiene sus expertos, pero fundamentalmente son los que coordinan y dirigen la suma de la información que se va acopiando por parte de todas las instituciones académicas mexicanas e internacionales. Esta Conavio, por su calidad y excelencia, generó confianza, confianza que se perdió por unos años y que empieza a recuperarse, y siempre nadar contra corriente es muy difícil.
pero que fue gracias a la aportación de muchos cientos de personas que fue construyendo estas recomendaciones y orientaciones para ser tomadas por la política pública. Luego no se toman en cuenta y es ahí donde me parece que está faltando el cierre de la interfaz. Y eso me parece que es lo que debería estar regulado y, en caso de la omisión, sancionado. Así debería de funcionar el IMTA, el Instituto Mexicano Tecnológico del Agua. Así debería de funcionar el INEC, el de Cambio Climático, en el cual se convirtieran en verdaderas las instituciones que están acopiando el conocimiento científico para la traducción en la toma de decisión. Sí hacen estas recomendaciones y orientaciones, pero no es una actividad articulada como para que se convierta en obligatoria. Me parece que es ahí donde están los ejemplos que podemos voltear. A ver. Muchas gracias, doctora. Doctor Bárcena, ¿quería comentar algo al respecto? Sí. A ver, la pregunta parecería señalar que los que tienen y cuentan con el conocimiento científico, la experiencia y la evidencia tienen que trasladar sus ideas, su visión, sus sugerencias de estrategias a los tomadores de decisión, lo cual sin duda es correcto. Y si no hay comunicación por alguna de las partes, pues entonces acaba siendo un esfuerzo fútil. De todas maneras, pues hay que seguir insistiendo, ¿no? En el mundo tenemos la responsabilidad por parte de la sociedad, sobre todo las instituciones de educación superior públicas, ¿verdad? De llevar a la agenda nacional esto. Y por la agenda nacional quiero decir yo que lo que nos falta es puentear esto a través de la sociedad civil. Yo creo que cuando la sociedad civil se dé cuenta, ¿no?, de los riesgos que estamos corriendo a muy corto plazo, que se vuelvan solidarios y que se empoderen con el gran problema, entonces los tomadores de decisión pueden tener otra respuesta o pueden tener un poco más de atención. A ver, en el caso del Centro Mario Molina, en el sexenio anterior hubo una disminución notable del financiamiento a los proyectos que tenían que ver con el medio ambiente. ¿Por qué? Por decisiones políticas, ¿no? Y esto pues cortó una gran cantidad de posibilidades para seguir avanzando en estas temáticas. Quizá nos faltó ahí también llevar este conocimiento a otros foros. Estoy pensando a nivel de comunidades, a nivel de organizaciones campesinas, a nivel de otros terrenos en los cuales, ¿verdad? Ellos entendiendo y conociendo cuál es la problemática, pues nos ayuden a convocar a un nivel un poco más amplio este mensaje de la necesidad de aplicar la ciencia del conocimiento a la atención de los problemas que han sido señalados. Entonces, ese sería mi comentario y también mi deseo, ¿verdad? Porque las cosas no son tan sencillas como se platican. Gracias. Claro, muchas gracias, doctor. Doctor Antonio Alonso Conchero, adelante, por favor. Yo primero quiero felicitar a Julia, hace mucho que no la veía y sus presentaciones son siempre muy claras, provocadoras y creo que sí vale la pena comentar algunas cosas. Yo supongo que dentro de la crisis cultural que señalabas tú, Julia, estás incluyendo lo que para mí es quizá un factor que determina todo lo demás, que es la crisis de valores. Se han perdido los valores en todos los sentidos. ¿Cómo lograr esa comunicación y que los decisores tomen buenas decisiones cuando lo que prevalece es una actitud de corrupción generalizada? Y no solo es corrupción del Estado, del gobierno, es corrupción de la población en general. La mayor parte de los mexicanos somos corruptos, y de los mexicanos, los de Estados Unidos y los de Brasil y los de Rusia y los de China y los de Japón y los de Francia. O sea, el nivel de corrupción, el nivel de la toma de decisiones con retribución rápida. No queremos trabajar para el futuro, queremos tener placeres inmediatos. Y eso
va en contra de todo lo que se ha planteado aquí, en el sentido de que las cosas caminen en una dirección en la que hay que tomar acciones coordinadas, pensadas, con conocimiento científico, etcétera. Sobre todo lo demás, hay muchísimas cosas que se pueden comentar. Yo quisiera nada más hacerte una pregunta. Dentro de las energías limpias, eh, ¿está incluida la nuclear? Porque yo creo que las energías limpias, todas las otras, son energías distribuidas, no son energías que estén concentradas en algún lugar que puedan usarse de manera eh, franca, a no ser que ocupen una gran cantidad de espacio para ser recuperadas, porque son energías de bajo contenido energético. No así el caso de la nuclear, que no necesariamente tiene que ser fusión, puede ser también fisión, pero en fin, todavía eso está más lejos. Pero me preocupa el tema energético, sobre todo porque yo creo que el empuje de la inteligencia artificial va a ser imparable. Y ese nos va a poner en un estado de consumo energético muchísimo mayor per cápita del que tenemos en este momento. Entonces, tengo muchas dudas de que eso lo podamos parar de manera sensata, con información, porque, entre otras cosas, el criterio que prevalece en esa crisis de valores es el económico. Todo lo demás no importa. Mientras yo tenga más y más riqueza, lo demás no importa. Tú hablas de un mundo más justo, más equitativo. Yo veo que al revés, las diferencias entre países en el Producto Interno Bruto per cápita son cada vez mayores y las diferencias entre personas son cada vez mayores. Yo pongo como ejemplo, porque me parece muy claro, el sueldo, a lo mejor hasta del empleado del PNUD, como director del PNUD en México, y que no me lo tome a mal porque me refiero a él, pero el sueldo que él recibe en un año, a lo mejor es lo que puede recibir alguien que gana el salario mínimo en 5, en 6 o en 7 años. Lo que gana en un mes el director de uno de los bancos más grandes de este país, es lo que puede aspirar a ganar en toda su vida laboral alguien que gana el salario mínimo. ¿Cómo vamos a deshacer eso cuando los que tienen el poder para cambiar las cosas son los que son los beneficiados por cómo están en este momento las cosas? Muchas gracias. Adelante. Y tú hablas de que mis presentaciones son provocadoras. Sí, Sí, han sido provocadores siempre las tuyas, y te agradezco mucho que precisamente pues intervengas en este sentido, porque de eso se tratan estas charlas, ¿no? Has tocado, yo creo que 3, 4 temas que a mí me gustaría reaccionar un poco con ellos. Yo comparto completamente que lo que tenemos es una crisis civilizatoria. Y esta crisis civilizatoria se expresa en la corrupción, pero no es que sea para mí el origen la corrupción. Nosotros hemos perdido completamente los valores ante em, una nueva cultura que se instaló, que fue la cultura del consumismo. De los años 50 para acá, el bienestar, la satisfacción, se tenía ya con parámetros de medición de cuánto adquieres y cómo lo adquieres y si tienes lo último, y esto va generando un proceso de competencia hasta los niveles que en efecto, lo comento como algo que es completamente eh, falta de ética, el tener un desarrollo tecnológico que nos esté programando las cosas con la obsolescencia para vender más. Y eso lo tenemos en el ámbito de todas las cosas. No necesitamos el cambio de los productos a la velocidad en que se están cambiando, y hemos acumulado estos desechos en países, pero incluso hablo de la ropa. El
fast fashion, que se le llama, y los productos de ropa que son súper accesibles por los medios electrónicos en la compra, y que a partir de la pandemia esto creció tantísimo, el mercado virtual, esto está generando que países como Ghana estén inundados en ropa, porque son los sitios en donde se están acumulando aparentemente que con el donativo para que la gente las utilice, y a la gente no le sirve y es simplemente los focos de contaminación brutales. Hay una ansiedad del consumismo. Yo no quito del renglón también el tema de lo que está pasando con las redes sociales, con la inteligencia artificial. Es un problema en el cual esto no solamente radica en que estos grandes centros de data pues están siendo altísimamente consumidores de energía y de agua, sino también están generando procesos profundos de desigualdad, de centralización de información y de datos, y de poder, que tiene que ver con la misma historia de este consumismo y estos valores. Yo creo que si eso no lo logramos romper como sociedad, sí vamos a tener una crisis muy profunda, que no nos toca, por lo menos a mí, que puedo ser de las más grandes de todos los que están aquí presentes, y algunos otros que estamos ya en una etapa de salida de la vida, pero sí toca a los jóvenes que ya nacieron. Antes hablábamos de las futuras generaciones, pero las futuras generaciones ya son nuestros estudiantes, son nuestros hijos, son los nietos de quienes tienen nietos. Es a ellos a quienes les va a tocar ya muy difícil, si no hay un cambio fuerte. La vida en el planeta no se va a acabar, esto se ajustará, pero los cambios van a ser o por la buena o por la mala. Ojalá y seamos capaces como humanidad de reaccionar por la buena, a partir de un proceso de concientización. Y claro que frente a la xenofobia, frente al autoritarismo, frente al regreso de posiciones y países que están, bueno, lo ilustramos con Trump, pero la gente votó por Trump. Si no logramos combatir un problema de fondo educativo y cultural, sí perdemos la batalla. Ahora, tampoco podemos esperar a que sean las nuevas generaciones con una visión distinta, porque sí creo que se están formando masas de chicos con una visión diferente, pero no podemos esperar a que ellos sean los tomadores de decisiones, porque eso va a ser hasta dentro de 20 años y ya nos alcanzó el 50. Por eso hay que precipitar las cosas, y estoy convencida de que los movimientos sociales son los que pueden precipitar, pero el hecho de que la política esté tan desprestigiada, pues cuesta mucho trabajo. Entonces, por lo menos consolidar a la sociedad civil, dado que en el ámbito de la militancia política, pues los ciudadanos muchos de nosotros no estamos encontrando opciones, pero sí lo encontramos en la sociedad civil. Siempre me gusta poner el caso de los movimientos feministas que nacieron a la par de los movimientos ambientalistas, y nosotros no podemos poner una agenda común. Y en el movimiento feminista existen muchas agendas y muchas diferencias y muchas peleas, pero hay puntos comunes. Al menos una menos es un punto común entre todas. Y el 8 de marzo se llenan las calles de morado. Y esto ocurre en todo el mundo. Esto creo que han sido procesos que han logrado que a través de los movimientos se hagan transformaciones importantes. Y yo tengo la esperanza de que eso pueda ocurrir y que los jóvenes sean quienes estén encabezando este problema de los movimientos, como los vimos
cuando tú y yo éramos más jóvenes. No estoy opuesta a la energía nuclear. Sí me preocupa la energía nuclear hasta donde está desarrollada su tecnología, porque no ha acabado de probar que puede enfrentar procesos de alta vulnerabilidad. Entonces, una mejora tecnológica en la energía nuclear puede ser parte de la solución, sin duda alguna, desde mi punto de vista. La prefiero mucho más que la energía hidráulica, en la que cada nueva presa implica un proceso de destrucción del ecosistema acuático de los pocos que ya están. Entonces, me parece que ese sí es una vía, y como la energía de hidrógeno, ¿no? Todavía hay muchas cosas que se pueden ir haciendo. Lo que sí me parece es que tenemos mucho más conocimiento y un rango todavía muy amplio de movimiento con el conocimiento que tenemos para mejorar sustantivamente. No resuelve completamente, pero mejoraría sustantivamente si bajamos consumo, si cambiamos procesos productivos que están perfectamente detectados de cuáles son las broncas, esto al tiempo que se va obviamente con la innovación tecnológica y regulando los nuevos procesos de pues la revolución digital, ¿no? Mucho que hacer. Gracias, Tony. Muchísimas gracias, doctora. Una última intervención de José Guadalupe Aguilera Bueno. Adelante. Buenas tardes. Doctora, usted dentro de su presentación manejó que hay una degradación de las selvas tropicales del 70% de la cobertura original. Y yo considero que si puede hacer una buena propuesta, la siguiente es la recuperación de las cuencas hidrológicas o hidrográficas a través de estudios o diseños hidrológicos que nos permitan recuperar el suelo y la humedad para la infiltración del agua al acuífero, porque acciones puntuales sería esa si hiciéramos una propuesta a nivel nacional de la recuperación de las cuencas, porque si el cambio climático ya nos alcanzó y nos está rebasando y no tenemos más que un estrés hídrico y no infiltramos el agua en las cuencas altas de las cuencas hidrológicas, pues no vamos a tener agua acá en los acuíferos, en las partes bajas. Y la recuperación de los suelos en todo el país, no nada más en las selvas tropicales, considero que ya no tenemos suelo, ya está muy degradado, ya no tenemos cobertura vegetal y no tenemos materia orgánica. Entonces, no sé si sería una buena propuesta hacer un proyecto ya de forma puntual, la recuperación de las cuencas hidrológicas a través de acciones en comunidades, como decía el doctor, el Eduardo, porque tenemos que actuar. Tenemos que hacer algo, tenemos que educar a la conciencia de los campesinos, los que viven en esas zonas degradadas. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es hacer acciones, hacer propuestas reales, efectivas, a través de los estudiantes, las universidades, la academia. No sé si será una buena propuesta promover la recuperación de las cuencas hidrológicas. Es más que nada una pregunta. Gracias. ¿Alguien quisiera contestar? Adelante. Sí, por supuesto. Yo no puedo más que coincidir por completo con lo que usted está diciendo. Cuando me estoy refiriendo a estas estrategias, y por eso, pues, incluso en una de las láminas que coloqué, lo pongo a nivel de cuenca, ¿no? Estas estrategias, en donde la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad a nivel de paisaje puede tener distintas áreas de limitación, y una de ellas es el espacio que significa una cuenca. Una política de conservación de las cuencas hidrológicas y de su recuperación es una política que hemos estado siempre insistiendo. Las acciones a las que me refiero en cuanto a conservar los espacios que quedan todavía forestados, a la restauración de los sitios, sobre todo de las partes de las cuencas altas como prioritario,
a todas las riberas de los arroyos y de los ríos, al manejo forestal sustentable, a la reconversión productiva que implica una agricultura y una ganadería manejada distinta, como se le llama actualmente la ganadería y la agricultura regenerativa, y una planeación en este territorio a nivel de cuenca es la salida. Existen muchísimos ejemplos que a niveles puntuales entre las organizaciones de la sociedad civil y la academia se están implementando con las comunidades campesinas. Y no es tanto que se haya que concientizar a los campesinos, están muy conscientes. Ellos no están tumbando sus territorios por gusto, es por una necesidad de que hay una demanda de mercado y esa demanda de mercado es la que está orientando el qué hacer. No serían ganaderos como lo son si no estuvieran esas demandas desde las ciudades de los cárnicos, como me refería anteriormente. El tema es que sí tiene que venir en una política integrada, intersectorial, transsectorial, que nos esté permitiendo actuar en los territorios. Y los territorios pueden ser delimitados como cuencas, por supuesto. Hay veces que no es la cuenca lo que delimita, pueden ser espacios un poco más acotados dentro de una cuenca, que signifiquen territorios de una alta estrategia por la biodiversidad, que está dentro de una cuenca, por supuesto, pero pueden ser territorios más acotados. Va dependiendo del nivel de actuación. Ejemplos hay, no es un problema de falta de conocimiento ni de falta de interés de las comunidades, es un asunto de que todos los incentivos económicos apuestan siempre al revés. Son incentivos económicos perversos que favorecen más los procesos de cambio de uso de suelo y de sobreexplotación de recursos que aquellos que van orientados hacia la posibilidad de la implementación de actividades productivas sustentables. Pero coincido completamente con usted. Muchas gracias, doctora. Felicidades por su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Vi que había alguna mano levantada. Le pediríamos que si nos puede mandar por mensaje en el chat su pregunta y con mucho gusto se las hacemos llegar a nuestros ponentes para poder dar respuesta. Ingeniero Jiménez, le paso el uso de la voz para que pueda concluir con la sesión. Muy buenas noches o tardes. Este es la 10ª conferencia temática del ciclo que hemos planteado en la Fundación Javier Barros Sierra para conmemorar los 50 años de nuestra existencia. Y bueno, aquí en cada uno de los temas, pues hemos encontrado la problemática porque los expertos que hemos tenido la suerte de invitar y que hayan aceptado participar con nosotros, lo han hecho de mil amores y con un conocimiento profundo. Aquí el tema es que la palabra crisis es igual en singular que en plural, y de hecho nuestro grupo de conferencias ha sido una crisis de crisis. Hablamos de todo y hemos hablado de energía y de salud y de educación, en fin, es el 10º tema y en todos los temas estamos hablando de crisis. Hoy hemos visto uno muy delicado, planteado por gente de la mayor experiencia y de la mayor calidad académica. Coincido con Antonio Alonso de que el planteamiento que nos ha hecho Julia Carabias hoy es muy provocador y coincido con Julia, entendido que siempre las participaciones de Alonso son igualmente muy provocadoras. Hemos tenido pues unas grandes presentaciones, tanto Julia Carabias como Eduardo Bárcena y Fernando Camacho nos han hecho planteamientos espléndidos que les agradezco de todo corazón y que retomaremos para tratar de llevar, como preguntaba alguien por ahí, a los encargados de las decisiones nacionales, las inquietudes que se han planteado y ampliarlas, porque
el tema que se ha tratado, desarrollado en un espacio tan corto de tiempo, por más que hayan sido las conferencias espléndidas y sintetizadas, pues dejan todavía mucho para seguir bordando sobre el asunto, como se planteó ahorita cuando se habló de la energía y de la energía nuclear. Entonces, yo agradezco muchísimo la participación de Julia, de Eduardo y de Fernando. Agradezco la participación de todos quienes nos han acompañado esta noche. Los invitamos para la siguiente reunión, que va a ser el 26 de noviembre a las 6:30 de la tarde, y de donde hablaremos de la perspectiva del sistema alimentario mexicano, otro de los problemas críticos que padecemos. Porque tenemos que tomarlos y tenemos que actuar y tenemos que participar de la forma más clara, más franca y más decidida posible, porque si bien es cierto que dice lo que dice Antonio Alonso, que estamos tanto aquí como en otras partes del mundo envueltos en la corrupción más absurda y más absoluta y más cínica en muchos de los casos, pues de todas maneras tenemos que actuar, porque por más que haya corrupción, si algo se está incendiando, no podemos dejar de llamar a los bomberos. Entonces, les agradecemos muchísimo. Gracias, Julia, gracias, Eduardo, gracias, Fernando, por sus participaciones, y los invitamos el 26 de noviembre a platicar de la crisis o de la perspectiva del sistema alimentario mexicano. Muy buenas noches y hasta la próxima. Un abrazo a todos. Muy buenas noches. Muchas gracias. Felicidades, Buenas noches, Julia. gracias a todos. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Buenas noches. ingeniero. Muy buena noche. Buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias. Nos vemos.